Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas. Buenas tardes, queridos hermanos. Que hemos venido viendo hasta este momento la palabra de nuestro Elohim es muy clara. Ella es su misma intérprete. Como creyeron nuestros pioneros adventistas, ellos creyeron de que la Biblia se explica a sí misma, que ella no necesita un intérprete. Nosotros debemos coger un texto y compararlo con otro texto. En este tema en el cual vamos a estudiar en este día, es un tema muy importante, demasiado importante diría yo, porque causa mucha inquietud este tema. Muchos me dicen: cuidado con lo que estás diciendo, pero la palabra no es para temer, y vamos a introducirnos para descubrir algo maravilloso. No sé si tú lo sabes, no sé si apenas estás escuchando acerca de eso y te inquieta y estás buscando una respuesta verdaderamente lógica. Cuando el pueblo adventista en este momento está dividiéndose, unos creen en la Trinidad, otros creen en la deidad del Padre y del Hijo, como la hemos estado viendo. Pero hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Y creo que verdaderamente este tema es uno de los temas más bonitos. Y cuando tú sepas quién es el Espíritu Santo, vas a desear que ese Espíritu gobierne tu vida. Es mi deseo y es mi oración. Si hay solo dos seres divinos, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a abrir la Santa Palabra en el libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el pasaje 5. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua, hombre. Aquí hay algo muy interesante, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, y es Yahshua, hombre. Tendríamos que hacernos una pregunta muy grande. Si el único mediador entre el Padre y el hombre es Yahshua, ¿dónde queda la mediación del Espíritu Santo? Vamos a leer Gálatas capítulo 3, pasaje 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. El mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el pasaje 26 y 34, encontramos esta gran verdad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis queridos hermanos,
Por mucho tiempo entendí este pasaje o estos pasajes erradamente. Entendí que este Espíritu que intercede por nosotros, que nos ayuda con gemidos indecibles, era la tercera persona de la deidad o Trinidad. Pero hoy quiero que estudiemos verdaderamente la verdad. Y cuando entendamos la verdad nos hará libres. Y quiero volver a leer. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos dicen, es una persona porque gime, es una persona porque intercede, es una persona porque escucha. En el pasaje 34 del mismo capítulo hace una pregunta el apóstol. ¿Quién es el que condenará? El Machía. Es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Qué interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo dice que no tenemos otro mediador y aquí está diciendo que él también intercede por nosotros. Hasta este momento creo que han surgido grandes preguntas en tu mente. Pero quiero decirte que la palabra te hará libre y quitará las dudas que tengas en tu mente. Ese temor de ofender al Espíritu Santo. Porque no creas que es una tercera persona. No, mi querido hermano, no, mi querida hermana. Porque tú vas a creer lo que está escrito. No vas a creer fábulas de hombres. Yo quiero decirte que para poder comprobar la Trinidad, la única manera es imaginándonosla. Es especulando. Es diciendo palabras que solo están en nuestra imaginación y que no han sido comprobadas. Pero en este estudio que estamos teniendo, estamos leyendo la palabra de nuestro Padre. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el pasaje 22 y el pasaje 25, vamos a leer lo siguiente. Por tanto, Yahshua es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos a Yahshua intercediendo por nosotros. Vemos que Yahshua está intercediendo. Y todo adventista del séptimo día cree que el 22 de octubre de 1844, él entró en el lugar santísimo y comenzó el juicio investigador, y en ese día comenzó él también a interceder por este pueblo, por el mundo entero, desde Adán y Eva en adelante. Pero sigamos adelante, porque la Escritura tiene más que decirnos acerca de la intercesión de Yahshua. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el pasaje 16 y 18, este es el pasaje que a muchos los perturba y que a muchas personas sinceras que están estudiando las Escrituras, que han caído en la tradición, que han sido enseñados y educados de esta manera, cuando leen este pasaje se turban. Pero vamos a leerlo con el contexto y vamos a leer verdaderamente este pasaje maravilloso. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
Y aquí es donde está la perturbación de muchos. Otro consolador. Y está hablando Yahshua, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¡Ah, qué maravilloso! Los discípulos conocían a ese otro consolador. ¿Y por qué? Sigamos leyendo. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo o ese otro consolador estaba con ellos. Pero dice que después estaría con ellos y estará en vosotros. Si leemos más adelante dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Queridos hermanos, no está hablando de la segunda venida, está hablando de su venida como Espíritu Santo. Y quiero decir lo siguiente, lo que dice el diccionario griego español Strong. Según el diccionario, en este momento la escritura, cuando habla de consolador, se empleó una palabra griega que significa o que se pronuncia Parakletos. Y Parakletos, según el diccionario Strong, lo encontramos en G3875, para los que lo quieran buscar. Intercesor, consolador, abogado, consolador. La palabra consolador en griego es Parakletos, que también significa abogado. Y aparece en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el pasaje 1, que identifica a Yahshua como nuestro Parakletos, abogado o consolador. Hasta aquí vemos que ese consolador o ese Espíritu Santo al cual nosotros le hemos atribuido un tercer puesto es nuestro Salvador. Aquí hemos visto que el Salvador estaba con ellos, pero que dijo que después vendría a ellos. El apóstol Pablo nos dice que solo tenemos un intercesor, que solo hay uno, hay un mediador entre el Padre y la humanidad, y es su Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a esta tierra, Él fue el que sintió el dolor, Él fue el que sintió el hambre, Él fue el que vio verdaderamente que era humanarse. La parte de la deidad que vino y se humanó fue la de su Hijo. Y ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué Él dice otro consolador? Y la podemos responder, ¿por qué? Porque humanamente Yahshua no podía estar en todo lugar, no podía estar en cada mente, no podía estar en cada corazón. Era necesario que Él fuese a su Padre y que regresara ahora y estuviese en todo lugar por medio de su omnipresencia, por medio del Espíritu Santo, porque Él es santo. Y como Él es santo, su Espíritu es Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a explicar con un escrito está. Quería aclararles por qué dice otro consolador. Vamos a seguir estudiando. En 2 de Corintios capítulo 3, pasaje 17, encontramos lo siguiente. Porque el Maestro es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Maestro, allí hay libertad. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le está diciendo que el Maestro, el Machía, es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Él, allí hay libertad. Pero no nos quedemos con la duda, porque un texto, si no tiene un contexto, es una mentira.
Primera de Corintios, capítulo 15, pasaje 44, 45. Y dice el apóstol de la siguiente manera: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Vemos que el segundo Adán, si leemos verdaderamente, responsablemente la Escritura, se refiere al Machía. Está hablando de que Él es espíritu vivificante. Pero vamos a leer una cita muy hermosa. Esa es una de las citas que les confieso que más me llena de paz cuando la leo. Está en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, pasaje 6. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Queridos hermanos, el espíritu que envió el Padre no es una tercera persona, como muchos lo hemos creído hasta aquí. Como muchos adventistas hoy defienden esta supuesta verdad. En el trimestre de este año 2017, la organización adventista apóstata, y digo apóstata con tristeza en mi corazón, no con deseo de ofender a nadie, ha creado una lección de escuela sabática especialmente para demostrar que el Espíritu Santo es una tercera persona. Y lo ha hecho tomando autores paganos, y lo ha hecho diciendo tantas aberraciones que no tienen verdaderamente una lógica en las Escrituras. Pero hoy que estamos estudiando las Escrituras, quiero decirles, hermanos, muchos que están confundidos y muchos que no han entrado a la iglesia adventista del séptimo día, al remanente, porque se han dado de cuenta de que no hay una Trinidad, de que esta iglesia que fue levantada en 1844, los pioneros no fueron trinitarios. Y en un próximo video lo vamos a demostrar. Pero sigamos adelante. El Espíritu Santo que está clamando a nuestras vidas y que le está clamando al Padre por nosotros es el Espíritu del Hijo. En Filipenses, en el capítulo 1, en el pasaje 19, dice lo siguiente: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Yahshua, esto resultará en mi liberación. Wow, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, pasaje 19, creo que lo hemos pasado y lo hemos leído y lo hemos pasado por alto. Pero el apóstol Pablo acá está diciendo algo muy interesante, que por vuestra oración y por el Espíritu de Yahshua, eso resultaría en la liberación de Pablo. Él no está diciendo aquí que el Espíritu Santo era otro. Así que ahora podemos entender por qué dice que el Espíritu Santo escucha. Ahora podemos entender por qué decimos que el Espíritu Santo intercede. Ahora podemos entender esto, queridos hermanos. Pero si te quedan dudas, vamos a seguir estudiando, porque la Escritura tiene mucho que decirnos de esto y no podemos ponernos a especular, porque la Escritura nos ha mostrado quién es ese Padre que quiere que le amemos. Para que podamos guardar la ley verdaderamente como se debe guardar, debemos conocer quién es ese Padre que nos llama a que le amemos. En Romanos, en el capítulo 8, en el pasaje 9 y 10, dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Machía, no es de él. Pero si el Machía está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué pasajes tan hermosos? Si alguno no tiene el Espíritu del Hijo, queridos hermanos, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo,
Si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, del Hijo, no es de él. En Gálatas, en el capítulo 2, en el pasaje 20, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: con el Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive el Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que el Hijo vivía en él. Ya no vivía él, sino que vivía el Hijo en Pablo. Acá no dice que vivía otro espíritu, queridos hermanos. En el libro de Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el pasaje 10 y 11, el apóstol Pedro dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Queridos hermanos, aquí está hablando Pedro y está diciendo que los profetas indagaron, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Hijo, porque Él fue el verdadero Mesías, Él fue el verdadero ungido, o como dicen en las escrituras, como la Reina Valera, el Cristo, que es una mala traducción. En Hebreos, en el capítulo 9, en el pasaje 14, leemos lo siguiente, hermanos: cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. El Espíritu Eterno que está intercediendo en este momento, el que necesitamos, el que necesita la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el que necesita a cada ser humano para cumplir verdaderamente con el mandamiento que se nos dio de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden las palabras del Salvador: y yo estaré con vosotros hasta el fin. Siempre Él iba a estar con nosotros, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Por medio de su Espíritu. Queridos hermanos, veamos lo que dice acá: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es el espíritu que alimenta a los hijos de Elohim? Que son los pámpanos. Vamos a analizar lo que nuestro Salvador nos estaba diciendo y que a veces no entendemos. Yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queridos hermanos, hasta aquí hemos analizado un poco acerca de qué nos muestra la Escritura y acerca de quién habla la Escritura cuando se pronuncia Espíritu Santo. En muchas partes se nos está mostrando de que el Espíritu Santo es el mismo Yahshua, que es el Hijo. Pero no quiero que queden dudas, y nuestra oración verdaderamente es poder aclarar cada interrogación, y no nosotros, sino el Espíritu que verdaderamente procede del Padre y que viene a esta tierra por medio de su Hijo a nuestras vidas. Que sea Él mostrándonos en su palabra verdaderamente quién es ese Espíritu Santo. Hasta aquí vemos que ese Espíritu Santo es nuestro Salvador. Qué maravilloso conocer. No sé si lo sabías. No sé si haya muchas preguntas. Sé que hay muchas preguntas porque apenas estamos comenzando. Pero queremos dar respuestas a esas
preguntas que tienes. Por eso quiero invitarlos a que no dejen de escuchar nuestro próximo video, porque seguiremos hablando del Espíritu Santo. Que la paz del cielo, que sobreabunde en sus hogares, que el amor del Padre y de su Hijo esté con cada uno de ustedes, y que verdaderamente Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Es nuestro deseo. Gracias. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas. Buenas tardes. En este nuevo video queremos seguir profundizando en las Escrituras. Queremos seguir mostrando verdaderamente lo que ella dice, no lo que nosotros decimos. Nos vamos a introducir en un tema que está haciendo mucha controversia en el mundo entero. ¿Verdaderamente hay una Trinidad? ¿Existe la Trinidad? ¿Y en qué momento esa Trinidad tuvo un hijo? ¿Y cómo es que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, y de dónde está el Espíritu Santo? Vamos a introducirnos para saber cuántas personas componen la deidad. En este nuevo video queremos hablar de esto, y queremos que ponga mucha atención, que la oración verdaderamente en este momento es muy importante, que desde allá donde usted nos esté viendo, usted pueda verdaderamente estar conectado con el cielo, para que verdaderamente la bendición de lo alto